nos muestran nuestra naturaleza pecadora fundamental y por lo tanto nos permite creer en el Evangelio del agua y la sangre de Jesús. Los pilares de la puerta del tabernáculo y la cortina tejida de hilos azul, púrpura y escarlata y el fino lino tejido manifiestan la misericordia de Dios que nos ha salvado a los que estábamos destinados a ir al infierno de nuestra condenación a través del precioso sacrificio de Jesucristo. Así, creyendo en el Evangelio del agua y el Espíritu, yo he sido salvo de todos mis pecados. ¿También tú crees de esta manera? ¿Crees en la verdad manifestada en el tabernáculo? Tú y yo somos muy afortunados. Es verdaderamente una gran bendición, ya que aunque hay gente que se dirige derechito al infierno, hemos encontrado la verdad y ahora vivimos en Jesucristo. Ciertamente éramos inútiles y sin valor en este mundo, en donde, habiendo nacido en él, no podíamos evitar el pecar y el estar destinados al infierno, vivir vidas cobardes y ser arrojados al infierno. Pero aún así, nuestro Señor vino a esta tierra, fue bautizado, murió sobre la cruz, se levantó de entre los muertos y así nos ha salvado eternamente de nuestros pecados. No podemos evitar el estar sorprendidos por el hecho de que no solamente ya no tenemos nada que ver con el infierno, sino que además hemos sido capacitados para hacer obras valiosas, útiles y justas. Aquellos que pueden entrar al lugar santo son los que han recibido la remisión de sus pecados de una sola vez y para siempre. Nuestro Señor no solo borró nuestros pecados pasados, sino que por ser bautizado, Él tomó todos los pecados de toda nuestra vida. Por lo tanto, solo aquellos que creen en la salvación así completada de una sola vez son los que tienen la fe sacerdotal y solo tal gente pueden entrar al lugar santo. Estrictamente hablando, de acuerdo al sistema del tabernáculo, los sacerdotes comunes no podían entrar al lugar santísimo, sino que solo el sumo sacerdote podía hacerlo, y el eterno sumo sacerdote no es otro que Jesucristo. Solo aquellos que creen que Jesucristo nos ha salvado de esta manera pueden entrar en la casa de Dios, a un lugar santísimo juntamente con Jesucristo, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hebreos 10, 18 al 22. Aquellos que se reconocen a sí mismos como malvados que están destinados al infierno y reciben la remisión de todos sus pecados, siendo limpiados con agua pura, el bautismo de Jesús y por la sangre de Jesús, pueden entrar al reino de Dios para habitar con Él por siempre. No se debe a que nos arrepentimos de nuestros pecados diariamente el que estos hayan sido limpiados, sino que se debe a que Él borró todos nuestros pecados por siempre. Así, el Señor vino a esta tierra, tomó nuestros pecados del mundo de una sola vez, siendo bautizado, y fue condenado sobre la cruz, porque así conviene que se cumpla toda justicia. Jesús fue bautizado y tomó todos los pecados de la humanidad de una vez por todas. Cargó estos pecados del mundo a la cruz y murió sobre ella y se levantó de entre los muertos. De esta manera nos salvó para siempre de una sola vez. Solo aquellos que creen en esta verdad en el mismo centro de su corazón pueden entrar al lugar santo. Recibimos la remisión de nuestros pecados de una sola vez, creyendo que nuestro Señor nos ha salvado de una sola vez y que Él se hizo cargo de todos los pecados de toda nuestra vida y de todo el universo. ¿Crees que el Señor tomó nuestros pecados de una sola vez al ser bautizado? ¿Y crees que Él llevó sobre sus hombros los pecados del mundo, que murió sobre la cruz y que de esta manera se convirtió en nuestro perfecto Salvador de una sola vez? A través de sus 33 años de vida, nuestro Señor ha borrado
todos los pecados del mundo para siempre. Él ha hecho que desaparezcan todos sin dejar una sola mancha. Yo creo esto en el centro de mi corazón. Yo creo que cuando Él fue bautizado, tomó los pecados del mundo de una vez y para siempre, que Él llevó la condenación de todos mis pecados de una vez por todas, derramando su sangre sobre la cruz, y que Él se ha convertido en mi perfecto Salvador, levantándose de entre los muertos y viviendo de nuevo para todos. Es por esta fe que yo he sido salvado de todos mis pecados. Creyendo en esto, todos podemos entrar al reino del cielo, y mientras estamos viviendo en esta tierra, debemos meditar en esta fe cada día. ¿Por qué? Porque el Señor tomó aún los pecados que cometeremos, pero cada vez que pecamos debemos confesar y debemos creer en el centro de nuestros corazones que el Señor tomó aún esos pecados con su bautismo. Debemos reconocer que el Señor se encargó de los pecados del mundo, creyendo una vez más. ¿Por qué? Porque si no rumiamos sobre el evangelio del agua y el espíritu una y otra vez, nuestros corazones se profanarán debido a que el Señor quitó aún los pecados que todavía no cometemos siempre que nuestras debilidades se revelan. Debemos dar gracias a Él con nuestra fe en sus ministerios de los hilos azul, púrpura y escarlata. Todos debemos creer que el Señor vino a esta tierra y tomó nuestros pecados de una vez por todas, de una vez por todas. Todos nuestros pecados fueron pasados sobre Jesucristo, ya que Él aceptó todos los pecados del mundo a través de su bautismo, así como Jesucristo nos ha dado una salvación eterna, siendo bautizado y muriendo sobre la cruz. Debemos creer en esta verdad firmemente y con bravura. Nuestro Señor Jesús dice que podemos tomar el reino de Dios con nuestra firme creencia en su bautismo recibido de Juan. Jesús dijo desde los días de Juan el Bautista hasta ahora: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mateo 11:12. Es por esta fe que hemos sido redimidos de todos nuestros pecados, de los defectos de nuestros cuerpos, pensamientos, mentes y carne, creyendo que nuestro Señor tomó todos estos pecados con su bautismo y que llevó toda la condenación de los pecados. Debemos ser salvos de todos nuestros pecados para tomar el reino de Dios. No importa qué tan insuficiente pueda ser. Si tienes esta fe, eres gente de fe. Aunque eres insuficiente, el Señor te ha salvado perfectamente y por lo tanto debes creerlo. Así como nuestro Señor vive por siempre, así es nuestra perfecta salvación. Todo lo que hacemos es creer en nuestra salvación que Jesucristo nos ha dado. Es verdad, hemos sido salvados creyendo en Él en nuestro corazón, debido a que nuestro Señor es nuestro perfecto Salvador. Él ha resuelto todos los problemas de nuestros pecados. ¿Crees que nuestro Señor fue bautizado, derramó su sangre sobre la cruz, murió una vez, se levantó de entre los muertos y por lo tanto nos ha dado salvación eterna? ¿Cuán maravillosa es esta salvación? Aunque somos insuficientes en nuestras obras, aún así podemos entrar en el reino de Dios creyendo en esta verdad. Es por fe que seremos capaces de entrar en el reino de Dios y disfrutar toda la gloriosa majestad y esplendor de Dios. Aquellos que creen en el evangelio del agua y el espíritu califican para disfrutarlo, pero sin esta fe nadie puede poner un pie en el reino de Dios. La verdad que nos ha salvado a través de los hilos azul, púrpura y escarlata y del fino lino tejido fue planeado por Dios en Jesucristo aún antes de la creación. Mientras que Dios determinó salvarnos, Él vino a este mundo, fue bautizado y tomó nuestros pecados de una vez por todas, cargó los pecados del mundo hasta la cruz y fue condenado todo de una sola vez. Murió una sola vez, se levantó de entre los muertos una sola vez y de esta manera nos ha dado eterna salvación. Esta es nuestra salvación hecha de sus ministerios de los hilos azul, púrpura y escarlata y el fino lino tejido, y debemos creer en esta salvación. Solo entonces
llegamos a ser el perfecto pueblo de Dios por fe. Solo entonces llegamos a ser obreros de Dios por fe. Entraremos en el perfecto reino de Dios y viviremos por siempre. El Dios perfecto nos ha salvado perfectamente, pero aún somos insuficientes cada día, ya que nuestra carne es insuficiente. Pero, ¿cómo es esto? Cuando el Señor fue totalmente bautizado, ¿realmente tomó nuestros pecados o no? Claro que sí, debido a que nuestro Señor tomó nuestros pecados con su bautismo. Reconocemos que todos nuestros pecados ciertamente fueron pasados a Él con su bautismo. ¿Reconoces que tus pecados fueron totalmente pasados sobre Jesús? Por hacer esto, Jesús cargó nuestros pecados del mundo a la cruz, fue crucificado y de esta manera cumplió totalmente el plan de salvación de Dios. Aunque somos insuficientes, podemos entrar al reino de Dios creyendo. ¿Creyendo en qué? Podemos entrar al reino de Dios creyendo en sus ministerios de los hilos azules, púrpura y escarlata y el fino lino tejido. Después de que hemos recibido la remisión del pecado, son los insuficientes quienes tienen buena fe y están haciendo bien en la iglesia. La iglesia de Dios no es un lugar en donde los fuertes reinan, sino que es donde los insuficientes reinan por fe. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Dios aún podemos seguir al Señor por fe, solo cuando sabemos que somos insuficientes. Es un lugar en donde se cuida y se atiende las heridas. El cielo es un lugar en donde un bebé recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Isaías 11:8. Y no será mordido. El paraíso sobre esta tierra es ni más ni menos que la iglesia de Dios. Este es el sorprendente misterio de la iglesia de Dios. Es por fe que podemos entrar en el reino de Dios. Es el violento de una fe firme quien toma el reino del cielo. ¿Crees en esta verdad en tu corazón? Yo también creo y por esto doy gracias a Dios. Y se debe a que estoy agradecido con Dios el que yo esté sirviendo a este evangelio. Yo vivo para esta verdad y sirvo al evangelio, ya que hay aún mucha gente que no conocen la verdad de los hilos azul, púrpura y escarlata. Pero ahora mismo, haciendo a un lado la pregunta de si otros sirven o no a este evangelio, lo que se necesita primeramente es que tú mismo creas en él. Yo espero y creo que todos ustedes crean en la verdad de que Jesús te ha salvado de tus pecados de una vez por todas y así seas salvo de todos tus pecados.